Bien, entonces, nuevamente, pues para los que están acá, muy buenas tardes. Digamos que la intención de la sesión de hoy es como hacer una especie de repaso grande sobre lo que se trabajó en primer trimestre, que es como un acercamiento a lo que es la electrónica y algunos componentes eléctricos que no pues, se usan en la electrónica, pero pertenecen a la parte de la electricidad básica. Y la electrónica, pues vamos a ver que es los componentes electrónicos son un poquito más sofisticados o posteriores a los componentes eléctricos. Entonces, por eso es necesario ver los componentes eléctricos. ¿Se escucha el sonidito y todo? No. El sonido no. ¿No? No les es... Ah, bueno. Listo, mejor. Entonces, aquí tenemos un índice de contenidos que nosotros hemos visto, ¿sí o no? Entonces, está casi todo lo que hemos abordado hasta ahora y vamos a ir al último tema que es transistores. Entonces nosotros vimos las resistencias que aparecen acá, las resistencias básicas, los relés, los condensadores, ya abordamos algo de los diodos, pero pues falta, digamos, complementarlo un poco y la idea es comenzar a trabajar en esta nueva etapa con la parte de transistores. Te voy a recordar acá lo primero que nosotros vimos fue resistencias, de resistencias, pues ya sabemos que las resistencias son componentes que se oponen al paso de la corriente, que se mide en ohmios, que se utiliza la ley de Ohm, que las resistencias cuando ya uno las compra como componente tiene una tolerancia, que hay una forma de representarla en un diagrama esquemático y pues nosotros no hemos visto cálculos de potencia que eso se ve en el siguiente año. Pero pues tenemos ahí todo lo que vimos. ¿Y qué más se abordó también? Ustedes vieron cómo era el código de colores de las resistencias. Entonces, las resistencias tienen, cuando se tienen una, digamos, una recubierta cerámica para, digamos, aislar el calor cuando se llegan a calentar y un esmalte y se les dibujan unas líneas de colores. Esas líneas de colores me indican el valor de la resistencia como componente electrónico, ¿sí? No como característica física. O sea, decíamos que la resistencia es una característica de cualquier material. Cualquier objeto en el universo tiene un valor de resistencia muy alta, muy baja y ahí tenemos conductores y aislantes. Bien, las resistencias entonces nosotros solamente vimos las resistencias fijas. Resulta que las resistencias fijas son esas que nosotros ya vimos que tienen ese valor ahí, que nunca cambia, que usted cuando la mide con el multímetro, que hicimos algunas pruebas de medir la resistencia con el multímetro y siempre marcaba relativamente el mismo valor, ¿sí? Entonces esas son las que llamamos resistencias de tipo fijo. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Bueno. señor. Sí, señor. Sí, vamos a ver resistencias variables. Gracias. Las resistencias variables, digamos que las más sencillas de ver, no las alcanzamos a ver allá presencialmente, pero pues las vamos a ver de pronto en un simulador y hay unas resistencias variables de diversos tipos. Entonces, esa que ustedes están viendo ahí en pantalla se llama potenciómetro. Es una resistencia que cambia su valor de resistencia de acuerdo al giro de la perilla. Por eso, digamos, en muchas partes o muchos elementos electrónicos, sobre todo antes de los digitales, los antiguos, no sé si se acuerdan ustedes de los radios o de los equipos de sonido, que trae una perilla que uno gira para sintonizar en las diferentes emisoras o para controlar el volumen. Entonces eso lo que hacía era controlar una resistencia dentro de un circuito para poder a través de ese giro mecánico controlar la resistencia, que es una variable electrónica, y poder cambiar un circuito para, por ejemplo, en un equipo de sonido subir o bajar el volumen o sintonizar la estación o la frecuencia de la radio que uno necesitaba. Entonces tenemos estos que son potenciómetros y los reóstatos también. Los reóstatos son potenciómetros de mayor potencia, son más robustos. ¿Sí? Tienen tres terminales porque tienen dos terminales que nunca cambian y una terminal dentro que es el valor que uno cambia al girar el potenciómetro. Bien, igual pues más adelante los vamos a ver cuando se utilicen digamos un poco más, porque verlos solos digamos que no es
no tiene para mí a veces mucha gracia. Más adelante lo vamos a ver los circuitos. Tenemos otras resistencias, por ejemplo, que van a servir como sensores. Entonces, las que ustedes están viendo ahí son sensores de luz y les llaman resistencias LDR porque dependen, la resistencia depende de la luz, por eso aparece LDR, resistencia dependiente de la luz, al revés, ¿no? Porque está en inglés. Hay unas resistencias que dependen de la temperatura, hay unas resistencias que dependen del voltaje, ¿sí? Hay otras resistencias, por ejemplo, uno puede hacer una resistencia que dependa de la humedad, existen algunas, pero las más famosas son las que dependen de la temperatura y las que dependen de la luz, y se vuelven sensores, sensores de luz, sensores de temperatura. Hay algunas resistencias también que, o sea, hay diferentes tipos de resistencias, eh, digamos que son variables con respecto a valores, es decir, automáticamente, conforme digamos cambia la luz, cambia su valor, o conforme cambia la temperatura, cambia su valor. Bien, los relevos, pues fue lo que vimos y con lo que comenzamos el segundo eh, periodo académico. Ya sabemos que es un interruptor magnético que tiene un circuito donde hay una bobina que uno coloca voltaje en la bobina, bajo voltaje con baja corriente, y puede controlar máquinas o motores grandísimos por donde pueden estar pasando corrientes 10 o 100 veces mayores, y, incluso voltajes también 100 o 10 veces mayores al que está trabajando el circuito de control. Entonces esa es la ventaja de los relevos. El relevo no es un elevador. En algunos chicos, digamos que confunden el relevo como si él amplificara, pero no. El relevo es un interruptor electromagnético. Entonces, por medio del magnetismo activa un interruptor. Entonces, eso trae dos circuitos diferentes, lo cual nos da la ventaja de aislar un circuito de baja potencia de un circuito de alta potencia, es decir, uno de baja energía y otro de alta energía. Tenemos los condensadores que los vimos antes de los relevos. Entonces, los condensadores más famosos que se dejan son los que ustedes ven ahí en la pantalla, que se llaman condensadores electrolíticos. El condensador electrolítico, la mayoría de condensadores se construyen con dos placas metálicas separadas, y esa separación se hace por un material aislante, y pues digamos que un material no permite el paso de la corriente, se le llama dieléctrico. Entonces por eso aparece ahí en el dibujito, en la presentación, que es un dieléctrico. Y los condensadores, pues de acuerdo a la cantidad de energía eléctrica que puedan almacenar, pues se le conoce como su capacitancia. Se dibujan como dos lineecitas, entonces tiene una representación esquemática, también la vimos, ustedes han visto que se maneja sobre todo en los simuladores, donde nosotros tomamos el componente y ya queda dibujada las dos lineecitas que representan el condensador. ¿Por qué se representa así? Porque son dos placas paralelas y un elemento que no conduce entre ellas. Generalmente lo que interesa saber de un condensador es la capacidad, es decir, la capacitancia, que se mide en faradios. Entonces hay unos que almacenan mucha carga, otros que pueden almacenar poca, eso depende de lo que uno necesite en un circuito. Y además de eso está el voltaje. El voltaje, pues me dice tanto voltaje soporta el dispositivo, porque si yo voy a colocar un voltaje de 16 voltios, perdón, un condensador de 16 voltios en un circuito donde hayan 48 voltios, pues se va a quemar. Entonces son los dos elementos que son importantes. Y hay condensadores también variables que se utilizan para filtros, pero por ejemplo, sintonización de señal, bueno, etcétera. Eso más adelante vamos a trabajar algunas cosas. Bien, resulta que la electrónica como tal, lo que se llama electrónica, comienza iniciando el siglo XX, cuando se descubren unos materiales que son llamados semiconductores y se aprende a trabajar con ellos. Resulta que los componentes de ahí para adelante, del diodo para adelante, se llaman electrónicos. La resistencia, el relevo y el condensador son elementos que se llaman eléctricos y se les llama pasivos. Pasivos porque no funcionan o no controlan directamente, digamos, los electrones como si lo hace un transistor o un circuito integrado. Digamos que
¿Cómo están hechos? Ellos tienen están hechos por materiales de cristales semiconductores, que el semiconductor, por ejemplo, está el silicio y el germanio, que son los más famosos, y tienen unos materiales que yo puedo hacer que un material de silicio de germanio quede sin portadores de corriente, o sea, sin electrones, entonces polarizado positivo, o puede quedar polarizado negativo porque tiene electrones de sobra. Entonces por eso se llama una unión PN o positivo y negativo. Ya vimos que los diodos no permiten el paso de la corriente en un sentido y en el otro sí. Entonces, cuando permite el paso de la corriente se le llama polarización directa y está en conducción. Cuando no, pues está en polarización inversa y no conduce. Eh, los también existen otros diodos como un Zener que se coloca de forma inversa para regular voltaje, y los otros que estamos trabajando que son los diodos LED, que son muy famosos en la actualidad porque digamos que de unos 5 años para acá, los sistemas de iluminación en las casas han venido cambiando mucho, incluso en los televisores ya tenemos la tecnología de los LED en computadoras y en pantallas, digamos que vienen con esa tecnología de diodos LED, incluso cuando ustedes ven esas vallas publicitarias donde muestran como una especie de televisor gigantesco, se hace con este tipo de tecnología, que es la tecnología LED. Entonces, digamos que ha revolucionado todo lo que es la cuestión de luz y también de pantallas en los últimos años. Entonces, por eso es interesante uno ver los diodos LED. Casi todos los objetos electrónicos, por ejemplo, los televisores, cuando uno los prende o lo apaga, hay un LEDcito pequeñito de los más sencillos que funciona ahí. Los cargadores también muchas veces para indicarnos que están conectados y cargando. El celular tiene un LED pequeñito que me indica cuando llega un mensaje o cuando está quedándose en carga. Bueno, son útiles como dispositivos de señalización que nos advierten sobre un estado de un circuito electrónico o de un componente electrónico. Bien, y pues la idea es llegar a lo que son los transistores. ¿Sí? Ya el transistor es el elemento que revoluciona la electrónica. Casi que sin los transistores nosotros no tendríamos electrónica. La electrónica nace con los semiconductores que le permiten a los científicos manipular los electrones. Y el componente que ya lo vuelve masiva a la ciencia que nosotros llamamos electrónica, el transistor. Antiguamente se construían las radiolas y los televisores con unos tubos al vacío para sintonizar la señal, para trabajar con muchas cosas. Porque digamos, esos tubos del vacío los que hacían es recibir de ondas de radio que venían muy débiles y amplificarlas utilizando la energía, por ejemplo, cuando uno conecta un radio, un equipo de sonido, ellos amplifican una señal que está en el aire, que viene en ondas electromagnéticas, que es muy débil, la amplifican y con esa energía logran pasarla a un parlante. El parlante vibra y reproduce las ondas mecánicas como si estuviera sonando en nuestra casa. Entonces, básicamente, eso es como, digamos, muy resumido cómo trabaja un sistema de esos. Para hacerlo, entonces, necesita de transistores. Los transistores, su operación o su aplicación más amplificadores de señales. Ellos pueden funcionar también, al igual que el diodo, como conductor o como aislante, y también en una zona que se llama de ganancia, donde amplifica una señal y ahí funciona como un conductor. ¿Listo? ¿Qué hace el transistor entonces? Amplifica la corriente, ahí aparece, transforma señales débiles como ondas de radio en señales fuertes, porque con una señal, es decir, si ustedes le colocan, por ejemplo, un voltio a un parlante, el parlante no va a funcionar, o una pila muy pequeña. Entonces se necesita de un elemento que se llama transistor que amplifica una señal para que el parlante pueda sonar, porque él necesita una cantidad de energía mucho mayor, por ejemplo, que saca un micrófono. Los micrófonos, que son los que captan y convierten nuestra voz en impulsos de voltaje y de corriente, sobre todo voltaje, eh, sacan voltajes en microvoltios o minivoltios o milivoltios. Son voltajes o señales eléctricas muy, muy pequeñas y muy débiles. Entonces se utilizan transistores para amplificar esas señales hasta que puedan llegar a hacer que funcione. ¿Listo?
Ahí ustedes ven en la pantalla diferentes encapsulados. Entonces, digamos, si ustedes observan, podría llegar a ser que los 1, 2, 3, 4, 5, los 6 elementos que están ahí pueden llegar a ser el mismo transistor. Es decir, ¿qué va a pasar con la electrónica? Que ya los componentes o una persona que trabaja con electrónica de electricidad no puede juzgar un componente por su apariencia. Es decir, no puede decir, ah, mire, por lo que es negrito y tiene 3 paticas, entonces es transistor. O porque es metálico y redondo, entonces es un regulador. No. Resulta que, si ustedes se están dando cuenta, esos elementos traen un código y a eso se le llama la referencia. Entonces uno lo que tiene que hacer como eléctrico es buscar esa referencia para ver qué dispositivo es y qué hace, cómo lo puedo yo comprobar o digamos esas patas o esos pines que tiene que funcionar en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces digamos que más o menos ese sería a grandes rasgos un resumen bastante grande sobre lo que el camino que hemos recorrido desde que se comenzó la parte de electrónica hasta este momento. Bien.